Vamos a hablar de infecciones profundas de cuello con las imágenes que nos hizo favor de proporcionar la doctora Carolina Tella. La importancia de este tipo de infecciones es que suelen ser problemas que ponen en peligro la vida. La instauración suele ser rápida, después de su diagnóstico progresan de manera estrepitosa. El reto diagnóstico consiste en poder distinguirlos de una enfermedad que no vaya a ser tan grave. Debido a que la anatomía del cuello suele ser complicada, para las personas que no están acostumbradas a verla, suele ser un poco difícil el imaginarse que las infecciones puedan estar comunicándose entre espacios de esta manera. El acceso hacia la zona cervical suele ser difícil para la mayoría de los médicos, y a final de cuentas en el cuello estamos hablando de la médula espinal, los vasos que llegan al cerebro y el drenaje del mismo. Por lo mismo, tenemos estructuras vitales que, si se afectan, nos van a comprometer muchísimo la vida. Y probablemente lo más difícil de entender es que a pesar de que hablamos de espacios de cuello, es probable que haya comunicación entre ellos. ¿De dónde vienen estas infecciones o cómo llegan al cuello? En los niños, la causa más frecuente son las amígdalas. Ya veremos que existe una entidad que es el absceso periamigdalino, y este puede irse complicando, comunicándose a los otros espacios. En el caso de los adultos, el foco de infección más frecuente va a ser el odontogénico, y de estos suelen ser infecciones que vienen de los molares o premolares inferiores, es decir, de la mandíbula. También podemos encontrar infecciones que vienen de las glándulas salivales, de las cuales puede ser tanto de la parótida como de la submandibular, ganglios cervicales profundos, oído medio, senos paranasales o inclusive en algunos casos alteraciones congénitas como son los quistes branquiales, que pueden complicarse. Sin embargo, no es justamente lo más común. Para las consideraciones anatómicas importantes hay que recordar el concepto que habíamos hablado ya de las fascias. Tenemos una capa superficial de fascia que solamente va a abarcar al músculo platysma, y posteriormente nos vamos a encontrar una capa profunda de fascia cervical que a su vez vamos a dividir en tres partes. La fascia superficial de la profunda, que va a cubrir al músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Básicamente le está dando la vuelta completamente al cuello. La capa media, que vamos a tenerla dividida en dos capitas. Una capita que es muscular, que va a estar cubriendo los músculos cinta, y una capita visceral que va a estar rodeando a la tráquea, al esófago, a la tiroides y demás vísceras del cuello. Y vamos a tener a la fascia profunda. La fascia profunda va a cubrir a toda la masa de músculos comunes del cuello y a las vértebras. Y esta fascia profunda también vamos a tenerla dividida en dos segmentos. Una fascia alar, que va de apófisis a apófisis vertebral, y una fascia prevertebral, que es así, va a darle la vuelta completa a todo. La vaina carotídea, como característica, tiene que va a recibir parte de las fascias del resto. Entonces, la vaina carotídea va a tener fascia superficial, media y profunda de la profunda. Estos fascias son tejido conectivo denso, y hace que las estructuras que se encuentran en su interior queden delimitadas, de tal manera que vamos a hablar de espacios que se forman en estas regiones. Lo que vemos aquí son imágenes de resonancia magnética, y vamos a poder observar algunos de los espacios y cómo se ven. Comparemos el lado que está marcado con el lado contralateral. Primero voy a marcar en este punto el espacio parotídeo. La glándula parótida, como parte de las estructuras en la cara, va a estar cubierta por una capa de SMAS, es decir, el sistema musculoaponeurótico superficial que recubre los músculos de la expresión facial y que viene continuándose de la capa superficial de la profunda en el cuello. Por otro lado, nos encontramos también este otro espacio marcado en rojo, que corresponde al espacio masticador, que incluye tanto al músculo macetero como al músculo temporal, y la parte que está interna a la rama mandibular, el pterigoideo. Justo, pterigoideo, rama mandibular y macetero.
Y tenemos también otro espacio que es el parafaringio, llamado así porque está justo al lado de la faringe. Este espacio parafaringio lo vamos a dividir también en dos segmentos. El segmento anterior, en el cual vamos a encontrar la grasa con los ganglios, y el segmento posterior o retroestiloideo, donde se encuentran los grandes vasos. En la imagen del otro lado, la imagen derecha, vemos otra vez más la vaina carotídea, que es la continuación del espacio parafaringio retroestiloideo. Vemos también la parte que corresponde a la región submandibular, prácticamente es lo mismo que el triángulo submandibular, y la región que va a corresponder a la región submental y la región sublingual. Se manejan como uno solo debido a que, como tenemos nada más una parte del piso de la boca constituido por el miloioideo, hay una comunicación real entre ambos, de tal manera que infecciones que se encuentran en el mentón pueden llegar fácilmente al piso de la boca y viceversa. Podemos dividir a todos estos espacios en dos: los espacios que son suprayoideos, es decir, que a partir del hueso yoides solamente se encuentran en la porción superior, y los espacios infrayoideos, que solamente existen por debajo del yoides, y los más problemáticos, que son los espacios que están arriba y abajo del yoides. Este tipo de espacios, como el carotídeo, el retrofaringio, el peligroso y el prevertebral, son particularmente de importancia debido a que las infecciones que se originan en la parte de la cara pueden descender al cuello y en algunos casos estructuras inferiores como el mediastino o inclusive el abdomen. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos espacios va a tener su inserción en una estructura diferente, y vamos viendo que el espacio parafaringio nada más llega hasta el hueso yoides. Sin embargo, el espacio retrofaringio llega hacia el mediastino a la altura de T4, el espacio peligroso hasta T12, donde acaba el diafragma, y el espacio prevertebral va desde la base del cráneo hasta el coxis. Por lo tanto, podemos encontrar una infección originada en niveles cervicales que termina diseminándose hasta niveles lumbares. Dentro de lo que tenemos que averiguar con el paciente es la evolución que ha tenido, incluyendo el dolor. Estas son infecciones que, conforme van ocupando espacio y empujando las fascias, van a dar síntomas compresivos y dolor. Debido a que los adultos son los que más frecuentemente se presentan con esto, hay que ver la causa más frecuente, que son las infecciones dentales. Y muchos de estos pacientes van a tener procedimientos dentales recientes, y en la mayoría de las ocasiones no se les ha indicado el uso de ningún tipo de antibiótico, o en algunos casos el antibiótico ha sido deficiente en su dosis, en su posología o en los días que se le dejó. De la misma manera, especialmente en menores de edad, las infecciones de vías respiratorias superiores pueden ser también un antecedente importante. No es tan frecuente, pero también encontramos casos de trauma de cavidad oral. Uno de ellos puede ser el simple hecho, durante la comida, de algo que haya lastimado la pared posterior de la faringe, y puede ser desde una espina de pescado hasta cosas un poquito mayores. Y en el caso del trauma penetrante en cuello, heridas por proyectil, heridas por arma blanca, etc. De las cosas que también son de importancia saber es si el paciente cuenta con dificultad respiratoria y con disfagia, porque estas son señales de compresión del espacio visceral. También si cuenta con inmunosupresión, para saber si tendremos que hacer cambios en nuestra orientación terapéutica, y cuánto tiempo ha durado esta sintomatología. Vamos a hablar rápidamente de algunos de los espacios que más frecuentemente pueden ser afectados. Uno de ellos va a ser el espacio retrofaringio, que justamente va a encontrarse entre la fascia bucofaringea, marcada en la imagen con verde, y el espacio retrofaringio, marcado con un amarillo naranja claro. Este espacio normalmente es más frecuentemente afectado en niños
debido a que en ellos todavía existen adenopatías en ese lugar, o en adultos cuando es trauma penetrante. Los focos sépticos más asociados, además del trauma, son las amígdalas, los senos paranasales y la nasofaringe, que son aquellos que van a dar adenopatías inflamatorias en esta zona. La clínica que vamos a encontrar es una voz en papa caliente, es decir, este tipo de voz, cialorrea, cuello rígido, estridor y fiebre en picos. De estos, el estridor es el que nos indica que empezamos a tener problemas de estrechamiento en la vía aérea, por eso lo vamos a considerar el de mayor peligro. Nuestro siguiente espacio es el parafaringio, marcado aquí en su porción anterior o preestiloidea y en color rosa en la región postestiloidea o posterior. El espacio parafaringio, como característica, se encuentra entre la base del cráneo, el hueso hioides, y delimitado en la porción anterior por la fascia de los músculos pterigoideos, lateralmente por la fascia de la glándula parótida y medialmente por la fascia bucofaringea. Este espacio generalmente se encuentra formado por grasa, además de algunas estructuras nerviosas, vasculares menores. Los focos sépticos que vamos a encontrar ahí son los odontogénicos, los de las amígdalas, nasofaringe y la glándula parótida. Y en la clínica lo más importante va a ser un trismus pronunciado. Trismus nos referimos a la dificultad para que el paciente abra la boca. Normalmente un trismus bien instalado es aquel en el que la apertura bucal es menor al 1,5 centímetros. Y normalmente vamos a encontrarnos este tipo de alteraciones cuando hay irritación y por lo tanto una contractura de los músculos de la masticación profunda, es decir, de los pterigoideos. Además de esto, suele existir fiebre, voz apagada, disfagia y cialorrea. El espacio submandibular corresponde justamente al mismo espacio que en el que hablamos como triángulo submandibular, es decir, aquel espacio delimitado por los dos vientres del digástrico, la mandíbula, y que va a contener a la glándula submandibular y estructuras vecinas. La mayoría de las infecciones que se originan en ese lugar van a ser o por la propia glándula submandibular o por un foco odontogénico. Por la manera en que se distribuye el músculo que forma el piso de la boca, el miloioideo, vamos a encontrarnos que todas las infecciones que estén anteriores al segundo molar van a dar infecciones o colecciones en el piso de la boca, mientras aquellas que se encuentran posteriores al mismo, como quedan detrás de la inserción del miloioideo, van a dar infecciones que van a empezar justo en el espacio submandibular. Todas estas, tanto las del piso de la boca como las del espacio submandibular, tienen como característica una progresión extremadamente rápida y son aquellas que tienen un potencial más grande de poner en peligro la vida debido a la obstrucción de vía aérea. Como clínica, además de odinofagia, vamos a tener dolor y una fluctuación muy importante en la zona que tenga el absceso. Angina de Ludwig, vamos a considerarla como una celulitis bilateral de los espacios submandibulares, sublinguales o submentonianos. Generalmente vamos a encontrar que el problema empieza en el piso de la boca, rápidamente se esparce hacia el espacio submentoniano, posteriormente al submandibular, y en el momento que esto ocurre tenemos toda la región anterior del cuello ya llena de pus, por lo tanto vamos a tener obstrucción de la vía aérea rápidamente. Nos va a dar también edema de lengua, dificultad respiratoria y la incapacidad de tragar saliva, lo que se traduce en cialorrea. Esta es una de las infecciones que más rápidamente ponen en peligro la vida, por lo cual se necesita actuar de manera rápida. Hay que mencionar el espacio peligroso, que les había mencionado. La fascia profunda de la profunda en realidad está compuesta por dos hojas. La hoja prevertebral, que le da la vuelta completa a la columna y los músculos, y solamente nos encontramos después la fascia alar, que va de apófisis vertebral contralateral en la porción anterior. Este espacio que se encuentra entre ambas hojas se le llama peligroso debido a que las infecciones de los espacios parafaringeo, retrofaringeo y vaina carotídea que atraviesan
hasta este sitio van a tener un libre paso a todo el mediastino y por lo tanto infecciones que eran en un inicio cervicales pueden terminar siendo infecciones más diseminadas.